Bueno, la verdad que nosotros queríamos estar presentes en este Consejo Deliberante, organizaciones de la ciudad de Zapala, por eso está acá el compañero jubilado de Atenas. Sí, docente jubilado. Sergio, Jorge Casella. Demás organizaciones que no han podido acudir, y yo en representación de la Mesa Coordinadora de Derechos Humanos. La verdad que es bastante difícil poder abordar el tema de los 50 años. Abordarlos con mucha simplicidad. ¿Por qué digo esto? No son 50 años solamente de memoria. Son 50 años de memoria, de presente y de futuro. No se puede abordar este tema hoy. Por supuesto, el corazón de esto está puesto en las personas que la dictadura cívico-militar apagó de distintas maneras las voces que reclamaban los derechos en esa época. Cayeron muchísimo. Yo me animo a decir hoy, en el recuento de la historia, que muchos dicen, no son 30.000, yo digo que son más de 30.000. ¿Y por qué lo digo, señor presidente? Nosotros tenemos que recontar la historia en estos 50 años que la dictadura militar, cívico-militar, no fue la noche oscura del 76, 77, fueron hasta el 82 que se restauró la democracia. ¿Por qué digo esto? Nosotros en esa época, más allá de todas las privaciones de libertad que hubieron, pudimos vivir de alguna manera cuestiones que por un lado se mostraba la luz y por otro lado la oscuridad. Me refiero al Mundial del 78. Así, de alguna manera, mostraban el país, porque había que mostrarlo de esa manera. También no podemos dejar de hablar del conflicto del Bigle del 78, donde el pueblo argentino no decidió ir al conflicto con nuestra hermana República de Chile. Fueron los que estaban en el poder. Y para terminar, porque ya se iban, el conflicto de Malvinas, que dejó 649 fallecidos, pero además todo lo que siguió después con respecto a los suicidios. Por eso digo que son más de 30.000. Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad, desde el espacio que ocupemos, señor presidente, de este Consejo Deliberante, las organizaciones comunitarias, el vecino, a poder trasladar esto, pero no con una cuestión de odio. Porque yo no vengo a hablar desde el odio, vengo a hablar desde la memoria, que me parece que la memoria no se debe perder nunca. Nosotros somos responsables ante las generaciones que vienen para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más. Fíjense lo que pasó anoche en el Senado de la Nación. Por eso yo digo que hay que hablar del presente. Por eso es difícil en estos 50 años. ¿Cómo puede ser que en el lugar más alto representativo de la Argentina no hayan tenido consenso para estos 50 años? Y la libertad avanza, se haya obtenido, más allá de las discusiones. Claro que tiene que haber discusiones. Ahora, tan distinto ha sido el camino en estos años para la dirigencia política del país. Entonces, cuando revisamos un poco la historia, me he enterado que también hay proyectos presentados por algunos bloques políticos, de los cuales celebro. Ustedes saben
cuestión que yo me hago cargo con lo que digo. No digo que todo el mundo quiera coincidir con esto. ¿Ustedes saben cuál es no se dice así, pero es el rótulo de los membretes oficiales que tiene hoy el Poder Ejecutivo Nacional? ¿Alguien sabe? La grandeza de Argentina. ¿Cuánto miran la grandeza de Argentina hoy? Cuando en el Senado ayer la libertad avanza, tengo que hablar de estas cosas, señor presidente, perdón. Se abstuvo a votar 50 años de memoria de la República Argentina. Y hoy no corremos 50 años solamente de la memoria. Todos sabemos de alguna manera lo que está pasando en el mundo. Entonces en la Argentina ya no se necesitan fusiles. Si los fusiles los tenemos de alguna manera en las plazas, en las manifestaciones, cuando le pegan a nuestros jubilados, cuando no aprueban un presupuesto de educación, cuando los discapacitados son ninguneados y se ríen frente a cualquiera. Eso también es terror del Estado. Por lo menos para mí, para el grupo que nosotros hablamos, también es terror del Estado, cuando se le quita el derecho. No quiero ahondar mucho más, señor presidente. Estoy dispuesto a cualquier pregunta, si alguien quiere realizarla. Nosotros, sí, lo que le vamos a pedir, señor presidente, a este cuerpo, hoy, que más allá que ustedes tengan un tratamiento con antelación también y lo hayan podido elaborar, han podido mirar, este proyecto de las organizaciones de Zapala entró el día martes. Yo tengo algunas ventajas de algunas cosas que conozco desde el Consejo. Ayer tuvieron la oportunidad de tener un lugar donde los reúne a todos, que es la Asamblea Legislativa, donde pueden tomar conocimiento absolutamente de todo lo ingresado para tratarlo hoy. Quizás lo trataron, yo no lo sé, por lo que leyeron. Quizás alguno se lo llevó para eso. Y ese proyecto no es un proyecto cerrado, es un proyecto de los cuales, para eso lo entregamos al Consejo Deliberante, a quien delibera acá, es un aporte del sector, digamos, de las organizaciones civiles de la ciudad de Zapala. Así que bueno, nosotros vamos a dejar sentado en esto la posibilidad que puedan acceder a un tratamiento sobre tabla, porque si no estamos quedando fuera para que salga. Y eso, defender la democracia, guardar la memoria, acordarse con los que ya no están, y por supuesto en la democracia también hemos tenido caído por la gota. Zapala es fiel testigo de eso. Como Omar Carrasco, que puso fin al servicio militar obligatorio, se cumplieron 32 años este año, el 6 de marzo. Y algo nuevo, lamentable, que es Pablo Córdoba. Por ello, también le pedimos, señor presidente, poder recordarlos. Nada más. Muchas gracias, Mariano. Solamente comentarle que nosotros ayer en el trabajo legislativo, obviamente la semana pasada se trabajó un proyecto que había presentado la concejal Melinao, el cual obtuvo los votos en comisión para ser votado hoy. Yo entiendo que nosotros sacar dos declaraciones sobre el mismo tema me parece que no corresponde. Lo que sí podemos es, obviamente, después le voy a dar la palabra a la concejal Melinao, si no tiene problema de incorporar, obviamente hay que trabajarlo, tenemos un despacho, ese despacho habría que poner el consejo en comisión para poder modificarlo e incorporar, porque en sí el sentido es el mismo. ¿Algo más quería decir, Mariano? Sí, gracias.
me había olvidado algo que me recuerda acá el compañero. Las actividades que vamos a realizar, están todos invitados para la actividad de la marcha este martes creo que es martes 24 en la Plaza de los Próceres a partir de las 17 horas. Y bueno, con referencia a lo que usted dice, señor presidente, por supuesto ustedes van a decidir acá, yo respeto eso, pero no coincido, ¿sabe, señor presidente? No quiero. ¿Por qué no coincido? Porque a mí si estuvieran en un lugar en este Consejo Deliberante, realmente me pondría contento que hubieran muchas proclamas desde el lugar que vengan, y todas valen. Por supuesto, bueno, si deciden juntarles, ustedes verán, pero qué importante también recibir de este Consejo Deliberante, más allá de lo que se haya trabajado en cada bloque y lo hayan hecho, una expresión de la participación ciudadana, fiel, firmada y que se hace cargo, y votada si es que la quiere votar, nada más. Así que bueno, dejo a consideración esas cosas. Sí, tiene la palabra la consejera Milano. Gracias, señor presidente. Bueno, a través suyo saludar a Mariano y a Jorge. Como bien dijo Mariano, la voz ciudadana acá se expresa. Quiero compartirles que también, como muy bien dijo el presidente del Cuerpo Deliberante, en el orden del día de hoy está el despacho número 001/26, que es el proyecto que presenta este espacio político en referencia a declarar de interés legislativo estos 50 aniversario. Y contarles además que también hemos presentado, que no está en el orden del día, pero ha sido presentado, un proyecto de ordenanza para incorporar la leyenda 1976-2026 a 50 años del golpe cívico-militar Nunca Más en toda la documentación oficial de este Consejo Deliberante, que bueno, no hemos logrado tener las firmas para que esto se concrete. Pero independientemente de eso, quiero decir que yo no tengo ningún inconveniente en poner el Consejo en comisión y sumar a este despacho la propuesta de los referentes, y tampoco tengo problema en que sea una iniciativa más, porque es cierto que mientras más hablemos, más recordemos, más seamos, vamos a hacer que la historia en lo posible no se repita. Así que está la voluntad de este espacio a que se haga lo que todos podamos y decidamos acompañar. Me parece que es importante que en esta sala denominada Memoria, Identidad y Justicia podamos tener estas consideraciones, y también digo que la memoria nos siga encontrando a todos. Nada más. Muchas gracias, consejera Milano. Tiene la palabra la consejera Castillo. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a los vecinos que se han acercado hoy. No es la primera vez que los dos se acercan a expresar alguna situación dentro del Consejo Deliberante. Y me parece bastante oportuno también poner en discusión la autoría del proyecto. Entiendo que por respeto al autor del proyecto, o los autores del proyecto, si no lo quieren dejar, está en todo su derecho, como también está la buena predisposición y voluntad de este cuerpo y de la concejal que propinó otro proyecto, también de abrirse a la apertura, pero también entiendo que si los autores del proyecto no quieren compartirlo, me parece totalmente válido y sensato. Podríamos poner en consideración las dos condiciones, por ende solicito que sea compartido el proyecto para poder leer qué es lo que dice el proyecto de los vecinos que propinaron en la palabra. Saludarlos obviamente, siempre con el respeto del tema que trae hoy el vecino Mariano, que ha venido ya consecutivamente en todo este tiempo a levantar esta bandera que no se tiene que dejar caer, más en estos momentos que se vive en la política actual, donde todo se pone en discusión, y que no está mal que se ponga en discusión, pero hay algunas cosas que no debemos olvidar, sobre todo los que venimos del movimiento obrero. La mayoría de los asesinados eran obreros que discutían la política del país. Así que es difícil enfrentarse a los poderes con el status quo ya armado, o enfrentar a sus estatutos rígidos. Y
y es válido para lo que, por ejemplo, hoy estamos en mi espacio denunciando lo que pasa con la policía. Y es tan válido como eso en otra época, por solamente discutir esas cuestiones que mataban. Entonces, me parece importantísimo rescatar el interés de los autores del proyecto. Así que gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejero Castillo. Y la palabra del vecino. Sí, bueno, para terminar, señor presidente, quiero solicitar autorización, si usted accede. Queremos dejar algo en Carnaval, que nosotros lo podemos hacer, es referente al tema. Y bueno, solamente esto, a alguno le va a tocar, acá el compañero concejal de Castillo, que viene de la clase trabajadora. Voy a mostrar una sola cosa. Los sectores, algunos de los sectores que contribuyeron en la dictadura cívico-militar, la Ford Motor Argentina, Hacienda, Grupo Clarín, no han desaparecido, siguen estando. Si usted nos permite dejar uno en cada pueblo, bueno, sería eso. Muchas gracias. Perdón, tiene la palabra el concejal Herrero, luego el concejal Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros como argentinos estamos aquí, desde el lugar que nos ocupa, para construir. Creo que este es un momento idóneo y cada año la construcción va fortaleciendo este sistema que es democrático, ¿sí? Aquel sistema que históricamente Argentina desde 1930 se ha venido coartando a través de las sistemáticas golpes de Estado. A veces avalados civilmente, a veces apoyados por la fuerza militar, casi en conjunto, la historia lo ha marcado. Estamos en presencia de un periodo de los más oscuros y los más tenebrosos de nuestra Argentina, que fue la dictadura de 1976. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo con que los pueblos que no tienen memoria repiten su futuro. Es una frase trillada, no me pertenece, lo escuché, lo leí, lo absorbí, tiene muchas interpretaciones. ¿Estamos todos de acuerdo? El pueblo, nosotros aquí como expresión máxima de la democracia, que somos los representantes del pueblo, tenemos que cementar día a día esa memoria, esa justicia. Hemos leído los proyectos, hemos acompañado los proyectos, hemos leído también el proyecto que se presentó, por eso tomamos esa determinación. Ahora, la impronta personal que cada uno le quiera dar al sentido es variado. Por eso hablé de estamos en coincidencia de que fue el peor periodo, estamos en coincidencia socialmente que nadie queremos, y estas son las acciones que tenemos que hacer, el fortalecimiento día a día de las instituciones, la que sea. Aquí hay varias instituciones que están representadas para que esta democracia se mantenga y se crezca. Estamos en un periodo de crecimiento, somos una nación joven a comparación de otras naciones. Bueno, forma parte de esta evolución como nación y como república. Tenemos que posarnos sobre esas banderas con las cuales llegamos a esta forma democrática de gobierno, que es la libertad, la igualdad, la justicia, la fraternidad y la solidaridad. Estamos todos de acuerdo con eso, eso no hay duda. Siempre lo hable y siempre te lo digo, Mariano, y a cada una de las personas que vienen acá, de que ese mantenimiento de la memoria es la que nosotros tenemos que repeler para las futuras generaciones. Aquellas personas que vivenciaron y vivieron en esa época son fieles testigos y mucho más reflejos que aquellas miles de páginas de historia. Pero hay que ver en qué contexto y de qué manera se comunica eso y a quién se comunica. Nosotros somos un cuerpo deliberativo que representamos a una ciudad y también tenemos que ver qué manera lo comunicamos. Porque si nosotros aprobamos ciertas comunicaciones en las cuales los considerandos tienen un carácter y la resolución tiene otra, usted lo sabe perfectamente, no solamente aprobamos la comunicación, aprobamos todo lo que dice la comunicación. Y a veces quizás no estamos de acuerdo con lo que dice la comunicación. Y me poso nuevamente en las palabras que dijimos. ¿Estamos todos de acuerdo que fue el peor periodo? ¿Estamos todos de acuerdo que no queremos volverlo? ¿Estamos todos de acuerdo que tenemos que cementar día a día con nuestras acciones esa memoria, esa verdad, esa justicia? Sí. Hay que ver de qué manera lo fortalecemos. A veces coincidimos y a veces no coincidimos. Es por eso que el tratamiento que se llevó adelante ayer dentro de la comisión
se leyó el proyecto, a viva voz con la secretaria legislativa y los considerandos, y sobre todo a quiénes se hacía referencia y a quiénes se hacía la comunicación de ese proyecto. No estamos encontrados en el espíritu y hacia dónde va dirigido, sino en la modalidad y la manera en la cual este Consejo Deliberante se va a expresar. Yo me pretendo expresar de una manera y hay gente que se pretende expresar de otra manera. Y esta es la libertad y esta es la democracia. Pero estamos de acuerdo en todo, salvo en los modos. Nada más. Muchas gracias. Y la palabra al Castillo, luego el vecino. Gracias, señor presidente. Hoy un dato que no es menor. La organización que yo represento, AOMA, en esta época tenía su abogado, el estudio de abogado que representaba a la organización, era Carlos Alberto Moreno, de la ciudad de Olavarría, fue secuestrado, torturado y asesinado, porque muchas veces pareciera ser como que solamente son los simples obreros los que murieron en las luchas reclamando. Y acá estamos hablando de que uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Olavarría, quien conoce por esos lugares, sabe que es la capital del cemento de la República Argentina, tiene 9 fábricas de cemento. El abogado que representaba a la organización sindical y a todos los derechos laborales de la rama del cemento fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el vecino Luis y vamos teniendo que pasar unos minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto no voy a poner en tela de juicio en absoluto, digamos, las apreciaciones del concejal Herrero. Solamente que por ahí voy a resaltar algunas cosas, porque dijo que creo que todos en esto coincidimos. Voy a leer algunos pequeñas cositas los consideramos. ¿Estamos de acuerdo en fortalecer las políticas públicas en la salud, el derecho fundamental de toda la población? Pregunto. ¿Estamos de acuerdo en la incertidumbre generada hoy por el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y la falta de oportunidades laborales? Pregunto. ¿Estamos de acuerdo que es imprescindible siempre, esté quien esté, profundizar las políticas de Estado que garanticen la inclusión, la accesibilidad y el acompañamiento a las personas con discapacidad? Pregunto que cuando la sociedad alza su voz para reclamar derechos, el camino de la democracia siempre debe ser el respeto y la búsqueda de soluciones pacíficas. Pregunto en otro considerando que la memoria también nos recuerda que la democracia se fortalece cuando el Estado protege a su pueblo, escucha sus necesidades y promueve políticas que aseguren trabajo digno, salud, educación e inclusión social. Y que a 50 años del golpe el compromiso con la memoria debe transformarse también en un compromiso presente y futuro con el país. Esas son las consideraciones. Y en esas consideraciones, cuando de alguna manera yo empecé a hacer un pequeño enfoque chiquitito pero histórico, por eso dije que la memoria de hoy es más compleja, porque no hablamos solamente de la memoria del primer año de los 50 años, el 24 de marzo, hablamos de toda una memoria y en esa memoria está el presente y estamos pensando en el futuro porque tenemos esa responsabilidad y tenemos que estar pensando en el presente. A mí se me relaciona todo con lo que está pasando en el mundo. Digo, no hablamos acá, no hablé de la guerra que estamos inmersos en el mundo, pero eso absolutamente tiene todo que ver. Y los posicionamientos políticos que cada país adopta también hacen y golpean a los derechos, a la libertad y todo. Fíjese cuánto tenemos que discutir o cuántas cosas pudiéramos nosotros plasmar en 50 años de un proceso nefasto. Son muchísimas cosas. Nosotros quisimos hacer el humilde aporte para que llegue acá el Consejo Deliberante y para que, bueno, ustedes decidan porque tienen. Tiene la palabra el concejal Herrero. Bueno, sí estamos de acuerdo en considerando en todo, porque eso se llama el bienestar general. Surge de la Revolución Francesa, que fue
la expresión máxima, ¿sí?, del sentido de la seriedad social. Estamos de acuerdo, pero no condice eso, considerando con lo que queremos nosotros, o que usted también pretende y que todos pretendemos, es generar la memoria de la verdad y la justicia. ¿No? Esos son los fundamentos políticos de una gestión que todos queremos. Ojalá pudiéramos cumplir. Estamos todos aquí haciendo el esfuerzo para que eso suceda. A eso me refería, no que no estaban bien considerados. Bueno, Solamente lo que- sí, voy a. Le damos por finalizado el uso de la palabra de Mariano Ruiz. Gracias, Mariano, por venir. Gracias al cuarto intermedio. Y la palabra al concejal Meyer. Para acompañarnos. A consideración del cuerpo, aprobado. Bueno, vamos a hacer la entrega en el cuarto intermedio, algunas cositas que tengan en... Gracias, presidente. Vamos a hacer una presentación de la secretaria.